¿Sabías que la caída del Imperio Romano no fue solo por batallas perdidas, sino por un colapso económico y corrupción que suena demasiado familiar a lo que vivimos hoy? Quédate y descubre cómo la historia de Roma puede salvarte de los mismos errores fatales. Desde el Ágora hasta las calles de Londres, la historia del Imperio Romano se puede resumir en una paradoja. Un coloso que se desgasta no solo por las invasiones bárbaras, sino por el propio peso de su moneda, por su corrupción interna y las deudas que se acumularon insaciablemente. La decadencia de Roma no empezó con la caída de sus muros, sino mucho antes en las grietas de su economía, donde el dinero que alguna vez fue símbolo de poder y estabilidad, se convirtió en la chispa que acabaría destruyendo su esencia misma. Hace 2000 años, Roma era la cumbre de la civilización, un vasto dominio que abarcaba desde las dunas del Sahara hasta las frías aguas del norte de Europa. Pero tras siglos de expansión, su economía comenzó a mostrar signos de fatiga. La moneda, que en su apogeo contenía oro y plata, empezó a devaluarse de manera alarmante. La inflación se convirtió en una constante, erosionando el poder adquisitivo de los romanos. Mientras que los emperadores, en un intento desesperado por financiar el vasto aparato militar y administrativo, comenzaron a emitir más monedas sin respaldo, generando un círculo vicioso que desgastó la confianza en el dinero. La decadencia monetaria fue un reflejo de una fiscalidad cada vez más insostenible, donde los impuestos, en lugar de fortalecer el Estado, solo alimentaban la corrupción y el gasto improductivo. Pero el dinero no se devaluaba solo por las políticas fiscales, también por la corrupción endémica que infiltró todos los niveles del poder romano. Desde los senadores hasta los gobernadores provinciales, la ambición desmedida y la corrupción se volvieron moneda corriente. Los recursos destinados a mantener el ejército y la infraestructura fueron desviados hacia proyectos personales, enriqueciendo a unos pocos a costa de un Estado que lentamente perdía su cohesión. La deuda pública crecía sin control, y la confianza en la estabilidad del imperio se transformó en una ilusión frágil, alimentada solo por el miedo a las invasiones externas y la pérdida del control interno. El peso de las deudas y la devaluación monetaria tuvieron consecuencias devastadoras en la estructura social y política del imperio. La economía colapsaba desde dentro, debilitando su capacidad de resistir los embates externos. La falta de recursos y la incapacidad para mantener las fronteras abiertas a los bárbaros, que en realidad también contribuían como soldados o proveedores en momentos de crisis, aceleraron su debacle. La crisis económica dejó a Roma vulnerable, fragmentada y en desespero. Mientras los ejércitos y las élites se enfrentaban en una lucha por sobrevivir, en un escenario donde el dinero, símbolo de poder, se había convertido en su tumba. Incluso el surgimiento del cristianismo, que en su tiempo fue visto por algunos como una causa, es solo un reflejo de una Roma que ya perdía su alma. La conversión masiva debilitó los valores cívicos y militares tradicionales. La población, cada vez más interesada en la vida después de la muerte, dejó en segundo plano la defensa del Estado. En esas últimas décadas, Roma se convirtió en una sombra de sí misma, con ciudades en decadencia física y moral, incapaz de resistir las invasiones y los embates internos. La caída no fue un evento aislado, sino un proceso largo, alimentado por la misma fatiga del dinero que alguna vez fue símbolo de su grandeza. Hoy la historia de Roma ofrece una lección universal. Cuando la confianza en el dinero y en las instituciones se desmorona, se desdibuja también el poder. La fragilidad económica y la corrupción pueden convertir a una civilización en un espejismo, una ilusión de grandeza que se evapora en el aire. La lección de Roma trasciende la antigüedad y llega hasta nuestros días, mostrándonos que los sistemas económicos, por muy sólidos que parezcan, están siempre a un paso del colapso cuando las raíces de la corrupción, la deuda y la pérdida de valores se vuelven insostenibles. La historia de Roma no termina con la caída de su último emperador. Continúa en las ruinas de sus ciudades, en las monedas corroídas por el tiempo y en el eco de sus leyes. Lo que ocurrió en Roma no fue solo una catástrofe militar,
sino una transformación profunda de su tejido social y económico. El colapso monetario no fue un accidente, sino el resultado de un sistema que, en su intento por sostenerse, se devoró a sí mismo. Cada emperador, cada senador, cada ciudadano contribuyó, consciente o inconscientemente, a la erosión de un sistema que ya no podía sostenerse. La devaluación de la moneda romana no fue un fenómeno aislado. Se repetía una y otra vez. Cada vez que los emperadores necesitaban dinero para financiar guerras, para mantener el favor del ejército o para sobornar a sus enemigos, recurrían a la emisión de moneda, pero esta vez con menos contenido de oro y plata. El resultado fue una inflación galopante, donde el valor de las monedas se desplomaba y los precios subían de forma exponencial. Los romanos, en lugar de confiar en su dinero, empezaron a buscar formas alternativas de comercio, como el trueque, o a guardar sus riquezas en oro y plata, lo que aisló aún más la economía del sistema monetario oficial. La corrupción, por su parte, se convirtió en un cáncer que se extendió por todas las capas del imperio. Los funcionarios públicos, en lugar de velar por el bien común, se dedicaban a enriquecerse a costa del erario. Los impuestos, en lugar de ser un instrumento de redistribución y fortalecimiento del Estado, se convirtieron en una herramienta de opresión y enriquecimiento personal. La desigualdad social se profundizó, y la brecha entre ricos y pobres se hizo insalvable. Los campesinos, los artesanos y los pequeños comerciantes, que antes habían sido la columna vertebral de la economía, quedaron marginados, mientras que la élite se aislaba en sus villas y palacios. Las deudas públicas y privadas también jugaron un papel fundamental en la caída de Roma. Los emperadores, en su intento por mantener el control, recurrieron al endeudamiento, tanto con los bancos como con los ciudadanos ricos. Pero cada vez era más difícil pagar esas deudas, y el peso del interés se hacía insoportable. La economía se estancó, y la capacidad del Estado para responder a las crisis se vio gravemente afectada. La deuda, que en un principio había sido un instrumento de crecimiento, se convirtió en una cadena que ataba al imperio a su propia ruina. La crisis económica y social de Roma no fue solo un problema de dinero, sino de valores. La pérdida de la ética cívica, la desconfianza en las instituciones y la corrupción generalizada debilitaron el tejido social hasta el punto de no retorno. Los ciudadanos, en lugar de luchar por la defensa del imperio, se volvieron indiferentes, centrados en su supervivencia individual. La decadencia moral fue tan profunda como la decadencia económica, y ambas se retroalimentaron, creando un círculo vicioso que llevó al imperio a su fin. Hoy, la historia de Roma sigue siendo un espejo en el que podemos reconocer los peligros de la corrupción, la deuda y la pérdida de valores. La caída de Roma no fue solo un evento histórico, sino una advertencia para el futuro. Cuando el dinero se devalúa, cuando la corrupción se instala y cuando las deudas se acumulan sin control, cualquier sistema, por muy sólido que parezca, puede colapsar. La lección de Roma es clara. La estabilidad de un imperio no depende solo de sus ejércitos o de sus fronteras, sino de la salud de su economía y de la integridad de sus instituciones. La comparación entre la caída de Roma y la situación económica actual en algunos países puede ofrecer lecciones valiosas, aunque hay diferencias importantes en contexto y escala. Aquí algunos puntos clave de comparación. Devaluación monetaria e inflación. En Roma, la emisión excesiva de moneda con menos contenido de metales preciosos causó una inflación galopante y pérdida de confianza en la moneda. Hoy, varios países enfrentan presiones inflacionarias por políticas monetarias expansivas, endeudamiento elevado o crisis fiscales, lo que puede erosionar el poder adquisitivo y generar incertidumbre económica. Endeudamiento y sostenibilidad fiscal. Roma acumuló deudas públicas y privadas difíciles de manejar, afectando su capacidad para responder a crisis. En el presente, varias naciones tienen altos niveles de deuda externa e interna que, si no se gestionan bien, pueden limitar la inversión pública, aumentar costos de financiamiento y aumentar riesgos de crisis financieras. Corrupción y desigualdad social. El auge de la corrupción romana
minó la confianza en las instituciones y profundizó la desigualdad social, debilitando el tejido social. Actualmente, en ciertos países, la corrupción sigue siendo un freno al desarrollo, la justicia y la igualdad, erosionando la confianza ciudadana y generando tensiones sociales que dificultan la gobernanza efectiva. Pérdida de valores y confianza institucional. La caída de Roma estuvo ligada a una pérdida de ética cívica y a la indiferencia ciudadana. Hoy, cuando las instituciones no logran proteger derechos, ofrecer bienestar o transparencia, la desconfianza crece, afectando la estabilidad política y social. Diferencias importantes. El mundo actual tiene sistemas financieros, tecnológicos y políticos mucho más complejos y globalizados. Hay mecanismos internacionales de apoyo y regulación que Roma no tenía. La economía global permite una interdependencia que puede ser tanto riesgo como oportunidad. En esencia, la historia de Roma advierte sobre riesgos derivados de malas políticas económicas, corrupción y pérdida de cohesión social. Temas que siguen siendo relevantes. La clave está en aprender de esos errores para fortalecer instituciones, gestionar responsablemente la economía y promover equidad social.